Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver los últimos temas de potenciales en una dimensión. En la semana que viene, si digo bien, el miércoles, ya vamos a empezar con problemas en 3 dimensiones, desembocando en el importante, digamos, problema del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero hoy tenemos vamos a ver otros 2 temas que también revisten una gran importancia, y uno de ellos es el primero de ellos es el oscilador armónico. A ver, ustedes podrían decir otra vez el oscilador armónico, ya lo vimos en todas las materias hasta ahora, pero lo que pasa es que, a ver, el comportamiento de una partícula sometida a un potencial armónico no es solamente digamos, importante desde un punto de vista académico, resolverlo, etcétera, etcétera, sino que ya lo vimos desde Planck para acá, ¿no es cierto? Hemos visto que tiene su importancia, porque muchos sistemas pueden analizarse en términos de sus modos normales, ¿sí? Por ejemplo, las vibraciones de los átomos en una molécula o las vibraciones en una red cristalina, el mismo campo electromagnético, etc. Todos esos son problemas que en principio se pueden resolver o tienen que ver con el oscilador armónico. Y vamos a recordar justamente que al principio de toda esta historia, Planck había propuesto para resolver esa catástrofe del ultravioleta, que el intercambio de energía entre los osciladores materiales en la pared de la cavidad del cuerpo negro y los modos electromagnéticos de oscilación se debían a que las energías de esos osciladores materiales eran igual a un número entero de veces esta cantidad h nu. Y por lo tanto, cuando una de estas cargas oscilando en las paredes pasaba de un nivel de energía a otro, ¿sí?, emitía radiación electromagnética cuyo contenido energético justamente era la diferencia de energía entre esos 2 niveles, o sea, h. ¿De acuerdo? Bien, no le fue nada mal con esa hipótesis. Lo que vamos a ver hoy es si tenía razón o no. ¿De acuerdo? Ok, entonces para eso vamos a resolver justamente el oscilador armónico en una dimensión con el formalismo de Schrödinger. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el potencial que tenemos es este que tenemos acá, donde puse explícitamente la frecuencia angular, y es un potencial que ya es continuo, así que es válido para todo el rango de X. ¿De acuerdo? Para todo el rango de X. Además, tenemos una sola, digamos, condición, que es que la energía de la partícula va a ser mayor que 0, o sea, energías menores que 0 no nos van a dar resultados, nos va a dar un resultado nulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver el caso estacionario, planteando la ecuación de Schrödinger estacionaria, con lo cual, que es esta que tenemos acá, con lo cual, esta phi de x, esta función phi de x que tenemos acá, recordemos que es la parte espacial de la función de onda. Si quiero agregarle la parte temporal, tengo ese factor de fase e a la menos i omega t. ¿De acuerdo? Pero solamente, digamos, como el factor de fase siempre es el mismo, recuerden que omega tiene que ver con la energía, vamos a resolver para la parte espacial. ¿Ok? Bien. Se podría decir que acá se termina la física y empezamos la parte matemática, como siempre. Hay que resolver esta ecuación. Ok, entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es reordenar la ecuación. Es una ecuación un poco más complicada que la que hemos estado viendo hasta ahora, que eran ecuaciones de Euler muy sencillas, ¿sí? Pero acá reordenamos la ecuación como siempre, o sea, liberamos la derivada de mayor rango, bueno, que es siempre una derivada segunda, y pasamos todo lo que depende de x de este lado, y lo que no depende de x queda del otro lado, que es 0, así que no tenemos problema. Bien,
Entonces nos queda esta ecuación, donde ya escribimos el valor, digamos, la expresión del potencial, ¿ok? Y nos queda esta expresión. Bueno, noten que la de gran diferencia con los casos anteriores es que esto es una función de x, no es una constante como en los casos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como uno tiene acá muchas constantes dando vueltas, la masa, digamos, la constante de Planck reducida, omega, etcétera, muchas constantes dando vuelta que molestan, la energía misma, si se quiere, que también es una incógnita, vamos a definir una variable adimensional, simplemente como para limpiar un poco la ecuación. ¿De acuerdo? Para eso definimos dos constantes. Una es este alfa cuadrado, siempre lo definimos como al cuadrado para que se note que es una constante positiva, que es la masa por la frecuencia, ¿sí?, sobre h barra, y esta otra constante beta que contiene la energía, que es similar a las constantes que hemos definido para los otros casos, pero contiene, recordemos, contiene la energía. Y entonces definimos una constante que es adimensional, que es alfa por x, porque raíz de esto, pueden verificarlo ustedes, la raíz de alfa cuadrado, o sea, alfa, tiene dimensiones de 1 sobre longitud. Bueno, introduciendo esta variable adimensional y estas constantes, nos queda esta ecuación. Fíjense, obviamente, ahora la función phi depende de u, ¿sí?, internamente. Y fíjense que la derivada segunda respecto de u, nos va a sacar, si queremos reemplazar la derivada respecto de x, nos va a sacar un alfa cuadrado, y bueno, y eso hace que esta ecuación resulte más Ok, bueno, vamos a pasar esos pasos matemáticos que son muy fáciles de implementar, los pasamos rápido, vamos directamente a resolver la ecuación. ¿Está bien? Ok. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que estamos encontrando son funciones de onda, ¿sí? Y estas tienen que ser continuas y acotadas para todo el rango de la variable, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una ecuación, digamos, diferencial, que puede, digamos, donde la matemática a uno le da todas las soluciones posibles, ¿sí?, cuando la resuelve, y uno tiene que quedarse con las ecuaciones, con las soluciones que son buenas, digamos, que tienen sentido físico. ¿De acuerdo? Entonces, una práctica usual, dado que la función de onda tiene que ser de cuadrado integrable y entonces tiene que ir a cero en los extremos, en este caso en más y menos infinito, ¿sí? Entonces una práctica usual es, digamos, analizar el comportamiento asintótico de la función, o sea, las soluciones asintóticas de la solución, para, si uno encuentra una divergencia en esas soluciones asintóticas, la elimina a priori, y de esa manera puede, digamos, no digo que eliminar todas las posibles divergencias, pero al menos sacarse de encima algunas, ¿de acuerdo? Algunas al principio de todo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, a ver, vamos a estudiar el comportamiento asintótico. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, fíjense que en la ecuación aparece u cuadrado, acá tenemos una derivada segunda respecto de u, entonces vamos a pedir que u cuadrado, ¿qué pasa cuando u cuadrado tiende a infinito? Para estudiar el comportamiento asintótico, lo que hacemos es escribir la ecuación teniendo en cuenta esta condición, que u cuadrado tiende a infinito. O sea, en la ecuación, yo tengo acá un u cuadrado, ¿sí? Y acá tengo algo que es un número. Entonces, frente a u cuadrado, puedo tirar este número. ¿De acuerdo? Puedo tirar este número. Entonces, la ecuación asintótica, digamos, va a tener esta pinta, va a ser la derivada segunda. Obviamente la derivada segunda respecto de u cuadrado no la voy a tirar, de la phi asintótica de u,
menos u cuadrado por la phi asintótica. Dado que, bueno, insisto, esta constante, o digamos este número, va a ser siempre mucho menor que u cuadrado. Bien, la solución de esta ecuación es una gaussiana. ¿Sí? Sin embargo, o sea, podríamos quedarnos ahí, bueno, fenómeno, esto es una gaussiana, no hay problema, lo aceptamos, etc. Pero podemos tener una cierta idea de por qué, sin resolver la ecuación, digamos, con todo el lujo de detalle, podemos tener una idea de que se comporta como que es una gaussiana, digamos. Y podemos pensar lo siguiente. Vamos a comparar esta ecuación, ¿sí?, con la que ya conocemos, que ya ha aparecido en, digamos, en las clases anteriores, que es esta ecuación de Euler común, donde acá tenemos la variable u al cuadrado, y acá tenemos k, que es una constante al cuadrado. ¿Sí? Y nuestro B0, recordemos lo que era antes B0, más o menos B0, dependiendo de en qué situación estábamos, ahora es una constante por u cuadrado. ¿De acuerdo? Nuestro potencial ahora no es una constante, sino gamma por otra constante por u cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, las soluciones que teníamos con una ecuación como esta, vamos a marcarla para que se note lo que estoy diciendo, con una ecuación como esta, ¿sí?, las soluciones eran de este tipo. ¿Ok? Con un K que aparece en esta, digamos, fíjense, son exponenciales reales, donde las exponenciales son del tipo K por X o menos K por X, ¿no? Donde tenemos este K cuadrado es igual a X. Ahora, en nuestro caso, lo que hace las veces de K, ¿sí?, comparándolo con este K cuadrado, nuestro K sería 2m por, ahora no B0, sino gamma u cuadrado menos c. Todo a la 1/2 dividido h bar. ¿Ok? Entonces, como estamos considerando la solución asintótica, y u cuadrado es muy grande, digamos, tiende a infinito, podemos tirar este E, ¿sí? Y entonces vamos a tener que lo que haría las veces de K para nuestra ecuación es esta cantidad, 2m gamma u cuadrado a la 1/2 por dividido h bar. O sea, esencialmente una constante c, ¿sí?, que sería toda esta cosa, pero no importa, exactamente una constante c por u, porque u cuadrado a la 1/2, u. ¿De acuerdo? Entonces podemos proponer, teniendo en cuenta esta, digamos, esta analogía que hacemos entre las dos ecuaciones, que la phi asintótica se va a comportar como una constante por e a la cu cuadrado, más otra constante por e a la menos cu cuadrado. ¿Ok? Que justamente es lo que decíamos al principio. Ahora, recordemos que lo que estamos haciendo, estamos estudiando este comportamiento asintótico para que la función se porte bien en los extremos. O sea, tienda a 0 para más o menos infinito. Entonces aplicamos la condición de contorno, y este término nos va a explotar. Por lo tanto, anulamos, decimos, aplicando la condición de contorno, que A es 0. ¿Ok? Y solamente nos queda esta parte. Ok. El tema es que entonces la phi asintótica efectivamente se comporta como e a la menos cu cuadrado, donde no sabemos quién es c. ¿Cómo averiguamos c? Si esto es solución, tiene que cumplir la ecuación. Entonces metemos esta solución propuesta en la ecuación. Y de esa manera nos queda, fíjense, e a la menos cu cuadrado, queda fuera de la
digamos, lo podemos sacar factor común, y nos queda una ecuación algebraica. ¿Sí? U cuadrado también lo sacamos fuera de la integral, y esto tiene que ser igual a 0, o sea, la integral, perdón, la ecuación diferencial nos queda como una ecuación algebraica igual a 0, que se tiene que cumplir para todo valor de u. ¿De acuerdo? Para todo valor de u. Entonces, la única manera de que esto, que es una función de u, es una constante por una función de u, digamos, sea igual a 0 para todo valor de u, es que lo que acompaña a la parte, digamos, que contiene a u, esta parte, este paréntesis, sea igual a 0. Con lo cual, 4c cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0, y c resulta igual a 1/2. Por lo tanto, nuestra phi asintótica de u va a ir como e a la menos 1/2 de u cuadrado. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué hacemos con esta solución asintótica? Lo que vamos a hacer es lo que se hace generalmente, que es digamos, el truco usual, que es proponer, sin perder para nada generalidad, que la función, digamos, la función que tenemos que encontrar, ahora la total, ¿no? La asintótica, va a ser igual a la solución asintótica por otra función. Fíjense que no pierdo para nada generalidad, porque h de u, digamos, no sabemos quién es, así que esto es totalmente general. ¿Por qué hicimos esto? Porque en principio esto iba a aparecer, ¿sí? Toda esta función iba a aparecer de alguna manera en nuestra solución, y entonces a priori eliminamos una divergencia, una posible divergencia. Eso se hace siempre, porque uno está estudiando funciones de onda. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta función? Lo que se hace es, si esto es la solución de la ecuación, ¿sí? Tiene que cumplir la ecuación. Entonces metemos esta función, toda esta función, en nuestra ecuación completa, en esta función que tenemos acá. ¿Ok? Y obviamente nos va a quedar una ecuación para h de u. Que parece que uno hubiera complicado la cosa, pero les aclaro, entre otras cosas, que es una ecuación diferencial conocida, o sea, de esas que aparecen en la física y entonces están bien estudiadas, ¿sí? Resueltas, etcétera, etcétera, que es lo que se llama la ecuación de Hermite. ¿Ok? Bueno, nos queda esta ecuación, y tenemos que resolverla. Parece más complicada que la de partida, pero por lo menos sabemos que no tenemos digamos que hemos eliminado una posible divergencia. Ok, bien, yo podría decirles, bueno, la solución de esta ecuación es tal, pero alguna vez uno tiene que verlo, así que la vamos a resolver, pero se resuelve de una forma sencilla, porque cuando un físico o un matemático no sabe qué hacer con una ecuación diferencial, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué les parece? Es aproximar. Aproximar no queremos aproximar. Pero ¿qué se puede hacer? Cuando uno no conoce una función, ¿qué hace? A llevarlo a algo que sí conoce, capaz. Sí, pero digamos, a mí no me parece parecido a nada. Les aclaro, y esto vale para siempre, cuando uno no conoce una función, cuando uno no tiene idea de una función, ¿sí? Hace un desarrollo en serie, propone un desarrollo en serie, ¿de acuerdo? Y eso vale para las ecuaciones diferenciales. A veces resulta y a veces no, ¿de acuerdo? Fíjense que esto no es integrable de forma directa, porque tengo derivada segunda, derivada primera, la función, etc. No es nada, digamos,
acá tengo una U, ¿sí? Si esta U molesta, porque si no esto podría ser una ecuación de Euler, digo, bien, completa, pero acá tengo una U, así que no sirve. Entonces, bueno, cuando un físico, insisto, un matemático, no sabe qué hacer con una función, hace un desarrollo en serie. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que lo que es una ecuación diferencial pasa a ser una ecuación algebraica. Entonces proponemos una serie, ¿sí? H de U igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de ciertos coeficientes a sub k por U a la k. Donde ahora las incógnitas, ¿quiénes van a ser? Los coeficientes. ¿Ok? Entonces, si esta es nuestra H de U, la introducimos en la ecuación y nos queda toda esta, digamos, esta serie, pero ahora es una ecuación algebraica. Acá, como tenía una derivada segunda, queda k por k menos 1, a sub k por u a la k menos 2, 2u por, acá tenía una derivada primera, por eso me baja un k y tengo u a la k menos 1, y después esta parte que, digamos, es directamente multiplicado por la función que existe. ¿De acuerdo? Claudia, Sí, decime. ¿y por qué es que propones esa serie? ¿Porque sí o...? Porque no sé No qué entiendo cómo es la forma. porque Don Hermit no supo hacer otra cosa. O sea, Ok, por probar. claro, el tema es, esta ecuación no la podés resolver por integración directa. A ver, yo lo estoy tomando un poco así a la chacota, pero no es así. O sea, el tema de proponer una serie para resolver una ecuación diferencial es uno de los métodos que uno tiene a mano para resolver una ecuación diferencial. A veces se pueden hacer cosas con las ecuaciones diferenciales, hay métodos para resolver ecuaciones diferenciales, hay otras veces que, digamos, que no podés hacer nada. Y entonces uno propone una serie. Puede resultar o puede no resultar. Y ahora vamos a ver en qué casos resulta y en qué casos no. ¿De acuerdo? Pero proponer una serie, después por ahí uno puede encontrar cuál es la suma de esa serie. ¿Está bien? Y tener entonces cuál es la función. Pero a veces no, a veces queda como la serie. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. fíjense, ok, entonces, lo que tiene de bueno eso es que nos queda una ecuación algebraica, donde ahora las incógnitas son los coeficientes de la serie. ¿De acuerdo? Y de hecho, el resultado de esto es lo que se llama la serie de Hermite, justamente. Entonces, bueno, acá tenemos esta ecuación algebraica, ¿sí? Igualada a 0. Ahora, para que una serie esté igualada a 0, ¿sí? Eso tiene que ser 0 para todo valor de la variable u. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la única forma de que la serie esté igualada a 0 para todo valor de la variable u? ¿Qué les parece? Que para cada potencia de U, el, digamos, coeficiente que lo acompaña se anule. Exacto. Tal como dice acá, obviamente, pero exactamente. O sea, lo que uno tiene que pedir es que cada coeficiente, el coeficiente que acompaña a cada potencia de U, sea 0. Es la única manera que una serie se anule, para todo valor de la variable, ¿no? Entonces, bueno, arreglamos un poco esta serie para que todo corresponda a U a la K, o sea, digamos, acá, digamos, este K, como tengo que elevar, tengo que sumarle 2 a estas potencias, voy a tener acá K más 2 y acá más 1, K más 1, ¿sí? A sub K más 2, o sea, mando este K a K más 2, para que este sea U a la K. Acá no tengo problema, porque si meto este U acá me queda a la K, entonces me queda 2K por A sub K U a la K, y este también me queda U a la K. Entonces saco U a la K, factor común, y me queda toda esta cosa, donde por suerte,
solamente hay presente 2 coeficientes. Si hubiera 3, estaríamos en problema y el método no sirve. ¿Por qué? Porque acá yo voy a despejar a sub k más 2 y me va a quedar en función de a sub k. ¿Ok? Y eso es lo que se llama, ¿ven? Es lo que queda acá, una relación de recurrencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, supongamos, determino quién es el a sub 0. Entonces, pongo k igual a 0 acá, y obtengo el a sub 2. Una vez que tengo el a sub 2, lo pongo acá, y hago lo mismo, voy a obtener el a sub 4. Con el a sub 4 obtengo el a sub 6, y así sucesivamente voy obteniendo todos los coeficientes. Mentira, todos los coeficientes no, todos los coeficientes pares. Necesito también el a sub 1. Con el a sub 1 obtengo el a sub 3, el a sub 5, el a sub 7, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde saco a sub 0 y a sub 1? Recuerden que esto es una función de onda. Por lo tanto, a sub 0 y a sub 1 van a salir, son las 2 constantes de integración que resultan porque tengo una ecuación diferencial de segundo grado, por lo tanto voy a tener 2 constantes de integración, y los voy a sacar de la normalización de la función de onda. O sea, aplicar esa otra condición de contorno, que es que la función de onda tiene que estar normalizada. ¿De acuerdo? Ahora, con el a sub 0, voy a obtener una serie de potencias pares. Y con el a sub 1, una serie de potencias impares. 2 tipos de series. Ahora, son series infinitas. ¿De acuerdo? Pero tengo un problema. Todavía tengo que verificar que estas series se porten bien. ¿De acuerdo? O sea, no me puedo quedar solamente con eso. ¿Por qué? Porque esto es una función de onda. ¿De acuerdo? La matemática, recuerdan, me da todas las soluciones posibles. Pero yo tengo que quedarme con las soluciones que tienen sentido físico. ¿Ok? Entonces tengo que poder verificar que no diverja en más o menos infinito. Lo mismo de antes. ¿De acuerdo? Ahora, bien, pero no la serie. Lo que tengo que probar que no diverja en más o menos infinito es la función de onda, que es e a la menos 1 medio u cuadrado por h de u. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este factor e a la menos 1 medio u cuadrado me mata prácticamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Es decir, cualquier función, digamos, casi cualquier función la va a matar esta exponencial. Salvo que h, para u tendiendo a más o menos infinito, vaya como e a la gamma u cuadrado, con una gamma que sea mayor o igual que 1 medio. Porque entonces esto sí me va a diverger. Si esta gamma es menor que 1 medio, este valor va a matarme incluso esta exponencial. Pero si gamma es mayor o igual a 1 medio, sonamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay que probar eso. Es lo único que en realidad hay que probar, porque esta exponencial, insisto, cualquier otra función la va a matar. ¿De acuerdo? Y bueno, uno puede hacer ¿cómo se hace la cuestión? Lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento asintótico de a la gamma u cuadrado como una serie y compararla con la serie h de u. En realidad, lo que voy a hacer, para verificarlo tendría que hacerlo con e a la gamma u cuadrado, pero como yo sé la solución, en principio, yo sé que esta serie se va a comportar como e a la u cuadrado, con gamma igual a 1, o sea, vamos a estar en problemas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a comparar es e a la u cuadrado con nuestra serie. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que estamos estudiando es lo que pasa para U tendiendo a más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, los términos que van a liderar la serie, yo escribo e a la u cuadrado como una serie. ¿Sí? Hago digamos, el desarrollo en serie de e a la u cuadrado. Los términos que van a liderar la serie van a ser aquellos términos de potencias muy grandes. ¿Sí? Porque justamente, si u tiende a infinito, u a la 1, o u a la 1000, o u al valor, qué sé yo, bueno, gana u a la 1000, obviamente. Entonces lo que uno hace es lo siguiente, estudia el comportamiento de los coeficientes, ¿sí? De los coeficientes para un valor de k grande. ¿Sí? Porque eso equivale a considerar u tendiendo a más o menos infinito. Entonces comparamos esta serie con la nuestra. Por ejemplo, con la serie de los pares. ¿Está bien? Y el criterio es que si dos series, uno lo que hace es comparar, a ver, no sé si ustedes habrán llegado a esa parte en alguna matemática, pero ¿cuál es el criterio? El criterio que uno usa es el siguiente, compara la razón entre dos coeficientes sucesivos, y si esa razón es igual para las dos series, ¿sí? Las dos series son iguales a menos de una constante multiplicativa. O sea, se comportan de la misma manera a menos de una constante multiplicativa. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se hace para comparar dos series. ¿Sí? Entonces, veamos. Nuestra serie e a la u cuadrado, si uno hace el desarrollo en serie, es la serie desde k igual a 0 hasta infinito de u a la 2k sobre k factorial. Resulta ser igual a eso. Ok, como acá aparece u a la 2k, voy a, digamos, a modificar un poquito la serie, digamos, y voy a hacer desde k igual a 0, pero solamente sumando sobre los pares, ¿ven? De u a la k, y este k entonces va a ser k sobre 2 factorial. Entonces, el coeficiente que acompaña a u a la k, donde k siempre es un número par, o 0, es 1 sobre k sobre 2 factorial. Entonces, dos coeficientes sucesivos son 1 sobre k sobre 2 más 1 factorial, dividido 1 sobre k sobre 2 factorial. O sea, el coeficiente k más 1 y el coeficiente k. ¿Ok? Entonces, bueno, me queda esta, ¿dónde tengo el cursor? Tengo esta expresión. Obviamente esto es 1 sobre k sobre 2 más 1. ¿Sí? Ahora, k es un número muy grande. Y estoy pensando qué pasa para los k muy grandes, que es equivalente a decir los u es muy grandes. Entonces esto me queda, tiro este 1 frente a este k sobre 2, y entonces la relación entre los dos coeficientes va como 2 sobre k, para k muy grande. ¿Ok? Para nuestra serie de los pares, directamente lo sacamos de la relación de recurrencia. A sub k más 2 dividido a sub k es 2k más 1 menos beta sobre alfa cuadrado, k más 2, k más 1. Y entonces hacemos lo mismo. ¿Qué pasa para k tendiendo a infinito? Para k muy grande. Bueno, tiro este 1, tiro este beta sobre alfa cuadrado, tiro este 2 acá, tiro este 1 acá, ¿sí? Y me queda 2k sobre k cuadrado. O sea, 2 sobre k. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, fíjense que las dos series, digamos, esto me muestra que para u tendiendo a más o menos infinito, o sea, para los valores de k grandes, las dos series se portan exactamente igual. Así que eso significa que esta serie de Hermite
de los pares, al menos, va como e a la u cuadrado. Por alguna constante, no importa, pero el tema es que para u tendiendo a infinito va a ir como e a la u cuadrado. Estamos en problemas. Y para la serie de los impares, para los impares, bueno, me basta con sacar un u fuera de la sumatoria y lo que me queda acá es un número par, digamos, es una potencia par. Por lo tanto, el polinomio, perdón, la serie de Hermite para u tendiendo a infinito va como constante por e a la u cuadrado para la serie de los pares y como constante por u por e a la u cuadrado para la serie de los impares. O sea que estamos en problemas. ¿Qué podemos hacer? Recuerden, la matemática nos da todas las soluciones posibles. Tenemos que quedar con las soluciones que son buenas funciones de onda, las soluciones que tienen sentido físico. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer? La serie infinita no va. No puede ser. Entonces, Cortar la serie en algún punto. ¿Funciona? truncar la serie. Truncar la serie. ¿Y cómo se hace eso? O sea, en vez de tener series, voy a tener polinomios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es decir, de todas las soluciones posibles nos quedamos con los polinomios, ¿sí? En vez de la serie infinita. Insisto, esto no es arbitrario, esto es aplicar la condición de contorno, es pedir que la función de onda se porte bien. Ahora, tenemos la relación de recurrencia. La idea sería, para algún k, ¿sí? Esto me dé 0, y entonces todos los coeficientes sucesivos me van a dar 0. ¿Puedo hacer eso? Por ejemplo, supongamos, para la potencia k igual a n, el numerador, ¿sí? Se me haga 0. ¿Puedo hacer eso? ¿Quién me habilita para hacer eso? Depende de si beta sobre alfa al cuadrado es un número Beta. entero. ¿Quién tiene beta? ¿A quién tiene beta? A la frecuencia o a la. Bueno, no sé. A la Fuera energía. A la energía. energía. Y la energía es una incógnita más del problema. ¿Está bien? Así que, obviamente, lo que me va a dar, aplicar esta condición de contorno, lo que me va a dar son las energías posibles. Las energías posibles. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, aplicando esto, pero con beta igual a 2me sobre h barra cuadrado, fíjense que aparece este número n, ¿sí? Fíjense que eso significa que para k igual a n se me corta la serie, y esto entonces va a ser un polinomio de grado n, ¿sí? Voy a tener un valor de energía que corresponda a ese polinomio, a esa función de onda. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? 2m, digamos, acá lo tengo. Lo despejo de acá, 2n más 1 igual a beta sobre alfa cuadrado me da todo esto, igual a 2n más 1, y resulta entonces que despejando la energía de acá, que me queda rotulada con este número n, esto es igual a h barra omega por n más 1 medio. Por n más 1 medio. Y entonces esta es la energía que corresponde a la función de onda tal que el polinomio de Hermite tiene grado n. Tiene grado n. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que veo? Veo claramente que la diferencia entre dos niveles de energía sucesivos, porque fíjense que son energías discretas, es efectivamente h barra omega. O sea, Planck tenía razón. Planck tenía razón. ¿De acuerdo? O sea que efectivamente aquel
aquella idea primigenia, digamos, de Planck, que fue el disparador de todo esto, estaba acertado. Estaba acertado. Tiene que ver, digamos, y lo corrobora este cálculo con el formalismo de Schrödinger. Ahora, lo que no podía de ninguna manera adivinar, ni proponer, ni darse cuenta Planck, es este factor un medio. Perdón, este término es un término, un medio. Uno está acostumbrado a que las energías clásicas están definidas a menos de una constante. Así que pareciera que esa constante uno la puede borrar. No, no la puede borrar. Fíjense que justamente para n igual a 0, la energía es igual a un medio de h barra omega. Es el cero de energías. ¿Sí? El cero de energías. Es lo que se llama la energía del punto cero. ¿Y con qué tiene que ver esta energía? Otra vez con el principio de incerteza. Y pensemos por qué. Fíjense, cero es el nivel de energía mínimo. ¿Ok? Y podría ser la energía podría ser un punto, digamos, podría ser de reposo. ¿Sí? Clásicamente, la energía mínima es el mínimo de potencial, un punto de equilibrio. Y además, un punto de reposo. ¿Sí? Un punto de reposo. Pero eso significaría, voy a volver muy atrás, no tan atrás, hasta acá. Si yo estoy en este punto, en x igual a 0, ¿sí? En x igual a 0, punto de equilibrio, no solamente sé exactamente dónde está la partícula, sino que además, eso es con impulso lineal igual a 0. Y yo sé que por el principio de incerteza eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, justamente ese un medio, esta energía, corresponde, o sea, el reposo cuántico, corresponde a un compromiso entre un delta X, una incerteza en la posición y una incerteza en el impulso distintos de cero, pero tal que el producto de esas dos incertezas sea mínimo. Por eso es la mínima energía. Por eso corresponde al estado de mínima energía, y cero de X. Es lo que se llama la energía del punto cero. Insisto, fíjense que el reposo cuántico no es igual al reposo clásico. ¿Por qué? Porque si delta X es igual a 0, por el principio de incerteza, delta P tendría que tender a infinito. Y por lo tanto, delta T tenderá a infinito. Y si delta P es igual a 0, delta X, la incerteza en cuanto a la posición es infinita, tendría la partícula totalmente delocalizada. ¿De acuerdo? Así que justamente este valor de energía mínimo es un compromiso entre tener, insisto, delta X distinto de 0 y delta P distinto de 0, pero de tal manera que la incerteza es mínima. Y eso corresponde al estado de mínima energía. Tan importante es un medio de h barra omega, que si uno hace cálculos de vibraciones en átomos, en moléculas o en lo que sea, y no tiene en cuenta este término, da todo mal. Este término es fundamental. Cosa que entonces corrobora que efectivamente es así. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo teniendo en cuenta esto, que es delta X distinto de 0, delta P distinto de 0, pero de tal manera que delta X por delta P es 1. Entonces, bueno, ¿ven? Ese un medio de h barra omega sería esta cantidad, por eso la mínima energía es esta. Entonces vamos a considerar este delta E entre 0 y este valor, para ver cuál es esta energía mínima. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo calculo eso? Va a ser delta P al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado por delta X al cuadrado. Con delta X por delta P, y acá sí voy a tomar el valor mínimo que puede tener esto, que es h barra sobre 2. ¿Ok? Con eso, bueno, reemplazo
con este valor, digamos, espera un poquito. Si delta X es igual por delta P es H barra sobre 2, entonces delta P es H barra sobre 2 delta X, ¿de acuerdo? Sobre 2 delta X. Lo meto eso en esta expresión. Y entonces tengo 1 sobre 2m, H barra cuadrado sobre 4 delta X al cuadrado, y 1/2 de m omega cuadrado por el delta X al cuadrado. Bueno, arreglo un poquito la ecuación, y lo que voy a hacer es, como quiero encontrar el mínimo valor, delta E, o sea, la mínima distancia entre 0 y el nivel de energía, voy a hacer la derivada respecto de delta E respecto de delta X. Derivo esta expresión. Bueno, con lo cual voy a encontrar cuánto vale delta X. ¿Ok? Fíjense que en realidad esto es una ecuación, digamos, multiplico, como sé que delta X es distinto de 0, multiplico por delta X al cubo toda la expresión, y entonces me queda esto a la cuarta, acá esto es una constante, y entonces de ahí despejo delta X y me queda este valor. ¿Ok? Con este valor puedo sacar cuánto vale el delta P. Del principio de incerteza, me queda esto. Y entonces, metiendo esos dos valores en la expresión de la energía, bueno, pueden verificar muy fácilmente, acá estas cosas se simplifican, ¿sí? Que delta E es justamente 1/2 de H barra. Así que ven cómo el principio de incerteza sale, digamos, siempre en defensa de estos fenómenos cuánticos, y nos muestra algunas condiciones que son totalmente diferentes al caso clásico. ¿De acuerdo? Al caso clásico. Ok. Si volvemos, bueno, una vez que ahora tenemos las energías, vieron que se puede en este caso determinar totalmente, vamos a volver a las funciones de onda. Entonces, la función de onda completa también va a estar rotulada por este número cuántico n, la ponemos en función de u, que es ese alfa por x, y voy a tener una constante de normalización por e a la menos 1/2 de u cuadrado, no nos olvidemos de este factor, por el polinomio de Hermite de grado n, hn de u. ¿Sí? Y esto corresponde a la energía E sub n. Bien. Con el factor de normalización, que es este factor todo raro, esta es la función de onda completa. Bien. Esto es una gaussiana, e a la menos 1/2 de u cuadrado, así que es una función par, tiene la misma simetría que el potencial. Fíjense que tenemos un potencial simétrico, digamos, respecto del eje X igual a 0, por lo tanto, la densidad de probabilidad también tiene que tener la misma simetría. O sea, el módulo al cuadrado de la función de onda tiene que tener esa simetría. Pero la función de onda, recordemos, puede ser simétrica o antisimétrica frente a esa simetría, esa propiedad que vimos la vez pasada que se llama paridad. Y efectivamente, acá tenemos los primeros polinomios de Hermite. Para n igual a 0, este polinomio vale 1, eso tiene paridad más 1. Para n igual a 1 es 2u, ven que es muy sencillo. ¿De dónde sacamos esto? De las relaciones de recurrencia. Esto vale menos 1, o sea, esto es una función impar, por lo tanto la paridad es menos 1. Para n igual a 2 tengo una cuadrática, paridad 1. Para n igual a 3 es una cúbica, paridad menos 1, y así sucesivamente se van sucediendo simétrica, antisimétrica, simétrica, antisimétrica. Pero lo interesante, fíjense que lo que tenemos es una gaussiana partida por el polinomio de grado n. Por lo tanto, lo que vamos a tener siempre van a ser n nodos. Cada función de onda va a tener n nodos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo,
Para n igual a 0, directamente tenemos la gaussiana. Como siempre, estamos superponiendo el gráfico del potencial con el gráfico de, en este caso, la densidad de probabilidad. ¿De acuerdo? La densidad de probabilidad. Voy a graficar densidad de probabilidad, simplemente. Así que son dos gráficos diferentes, pero para marcar la zona donde está, digamos, la zona de variación de la función de onda, por eso superpongo el gráfico del potencial. Para n igual a 1, lo que tengo es una gaussiana partida por una recta. Va a tener un nodo. ¿Sí? La densidad de probabilidad va a tener dos nodos simétricos respecto de x igual a 0. Para la función de onda, este lóbulo iría para abajo. Obviamente ya no nos asustan estas caídas de la función de onda fuera de la zona de variación del potencial. ¿Ven? Acá tengo, vamos a marcarlo, por ejemplo. ¿Qué pasó? Perdí el... No, está bien. Tengo el puntero. Perdí el puntero. Bueno, no sé dónde me fue a parar el puntero. Cada tanto de... Ah, voy a poner el rotulador. ¿Ven? O sea, yo tiro esto hasta acá. ¿Ven? Tengo esta colita que se me escapa de la zona, digamos, se me escapa a la zona clásicamente prohibida, pero eso ya no me molesta. ¿De acuerdo? Ya no me molesta. Ok, espero que no nos moleste, ya, digamos, lo hemos visto varias veces. Para n igual a 2, ahora tengo dos nodos, esta es la de siempre la densidad de probabilidad, ¿ok? Y para n igual a 3, ahora tengo tres nodos, densidad de probabilidad. Fíjense cómo estos lóbulos se van haciendo más altos en la zona donde la partícula tendría, digamos, clásicamente los puntos de retorno. Y eso significa, fíjense, que la densidad, imagínense un n muy grande. Me voy a un n muy grande. ¿Sí? Un número cuántico n muy grande, o sea, voy pasando al límite clásico. Entonces yo tendría un montón de lóbulos bordeando la zona del potencial, donde los lóbulos más altos, ¿sí? Los lóbulos más altos estarían agrupándose alrededor de la zona donde la partícula clásicamente tendría los puntos de retorno. Y eso tiene cierto correlato con lo clásico. ¿Por qué? Porque clásicamente, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula, ¿sí? en un cierto delta X o un cierto diferencial X, voy a tener más probabilidad de encontrarla donde la partícula pasa más tiempo. ¿Sí? ¿Y dónde va a pasar más tiempo? Donde su velocidad es más chica. Entonces va más lento, estoy hablando clásicamente, va más lento, y entonces en esa zona tengo más probabilidad de encontrarla. En cambio en el centro, donde pasa con la máxima velocidad, voy a tener una probabilidad más chica. Entonces, esto tiene cierto correlato con ese caso clásico. ¿Por qué? Porque los lóbulos se van haciendo más altos, son densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad aumenta en la zona donde clásicamente la partícula tendría sus puntos de retorno. ¿Ven? Algún correlato tiene. ¿Ok? Bueno. Así que Planck tenía razón. Por supuesto, digamos, no llegó a determinar todo esto, ni siquiera ese término medio, esa energía del punto cero, pero estuvo muy, digamos, muy rumbeado, y
por eso los cálculos para el caso, como le interesaba simplemente la diferencia de energía entre dos niveles, ¿sí? El factor 1/2 le desaparecía, y entonces por eso los cálculos para la cavidad, para la densidad de energía espectral en la cavidad del cuerpo negro le resultaron correctos, ¿de acuerdo? Y ese fue, insisto, el puntapié inicial de todo esto. Así que bueno, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos y vamos a ver otro problema en una sola dimensión, el último, pero que va a tener que ver con lo que ustedes van a ver después con mucho detalle en teórica 1, 2, no me acuerdo. No, en teórica no, en estructura de la materia 1, creo. O sea, en sólidos. Es decir, ¿qué le pasa a una partícula, ¿sí?, cuando encuentra un potencial que varía en forma periódica? ¿De acuerdo? O sea, esto que tenemos acá. Pero eso lo vamos a ver dentro de 5 minutos, cuando, digamos, después del intervalo. ¿De acuerdo? Bien, nos quedamos acá. Vamos a parar la grabación. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una primera aproximación. No va a ser el problema completo, ni muchísimo menos. Una primera aproximación al problema de una partícula que se encuentra con un potencial que varía periódicamente. ¿De acuerdo? Es un problema importante, o sea, en sólidos es un problema muy importante, e incluso en molecular, porque, por ejemplo, esto puede ser electrones en cristales, ¿sí? En cristales uno tiene hay una unidad atómica o molecular que se repite en forma periódica, o en polímeros, que bueno, que tenemos la misma situación, una unidad atómica que se va repitiendo en forma periódica. Y cada una de esas unidades atómicas representa para el electrón un potencial, digamos, un potencial. Entonces es un potencial que se va repitiendo periódicamente. ¿Ok? Ahora, en realidad, si uno tiene un cierto material, recordemos, bueno, uno va a tener, lo vamos a hacer en una sola dimensión, aunque es fácilmente extrapolable a 3, pero uno tiene entonces una cierta unidad, digamos, de potencial que se va repitiendo digamos, con un cierto periodo A. ¿Está bien? Con un cierto periodo A. ¿Dónde tengo el? Acá. Ok. Y esto se repite n veces. Y en realidad el material, recordemos, está cerrado, para que los electrones no se escapen, en una palabra, con lo que llamábamos la función trabajo. ¿Se acuerdan? Esas barreras de potencial que vimos en el efecto fotoeléctrico, lo vimos la vez pasada también, que representan fundamentalmente el hecho de que acá tengo un montón de átomos, o unidades atómicas, que están tironeando del electrón, y de este lado tengo un defecto, o sea, no tengo la misma atracción de este lado que de este lado, o sea, cuando fuera del material que dentro del material. Entonces, eso está representado por estas barreras que son la función trabajo. Ok, esa función trabajo nos complica la vida. Entonces, lo que vamos a hacer, como una muy primera aproximación, ustedes después lo van a ver con mucho detalle, supongo, es pensar que, digamos, que tenemos que n tiende a infinito, recordando que infinito siempre significa muy grande en física, frente a otras cantidades, o que estamos muy lejos de los bordes del material. ¿Está bien? Estamos lejos de los bordes del material, de tal manera de no ver estas funciones trabajo y solamente ver este potencial que va variando periódicamente. ¿Sí? Justamente porque estas barreras, si estamos cerca de las barreras, se quiebra la simetría que tenemos en el sistema, y bueno, y no podemos entonces, tenemos que entonces aplicar algo menos aproximado que lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bien, este problema tiene, además de ser importante en sí,
nos va a servir para introducir el tema de las simetrías en mecánica cuántica, que es un tema, así como en mecánica clásica, en todas las ramas de la física, el tema de las simetrías es importante, también es muy importante en mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo se trabaja con simetrías en mecánica cuántica? ¿Por qué? Porque acá tenemos un sistema muy simétrico, con una gran simetría. Ya hemos visto un poco lo que pasaba con potenciales simétricos recién, ¿no es cierto?, que la función de onda tiene cierta paridad, etc. Pero vamos a ver qué pasa en este caso, cómo trabajamos con la simetría. Entonces, bueno, acá tenemos los sistemas, por ejemplo, cristales, polímeros, etc., como decíamos recién. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en una dimensión, aunque es totalmente extrapolable a 3 dimensiones, y entonces vamos a pensar que tenemos un potencial periódico con el periodo de la red. Supongamos que el periodo de la red es este paso A. ¿Está bien? Este paso A. Entonces, ¿qué significa que sea periódico con el periodo de la red? Bueno, que el potencial evaluado en X más A es igual al potencial evaluado en X. Esto, por supuesto, si n tiende a infinito, o sea, estamos lejos de los extremos o tenemos, digamos, un cristal infinito o un polímero infinito. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vamos a encontrar en este problema es una propiedad muy interesante del hamiltoniano, ¿sí? Y es el hecho de que el hamiltoniano es lo que se llama un invariante traslacional. ¿Qué significa eso? Dicho en pocas palabras, significa que si yo calculo la ecuación de Schrödinger, o sea, planteo la ecuación de Schrödinger en la posición x menos a, por ejemplo, voy a obtener exactamente el mismo resultado que si lo planteo en x. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que sea invariante traslacional. Cuando desaparezca el cartel lo van a ver. Ok. Entonces, eso significa que mi hamiltoniano, un hamiltoniano que tiene en cuenta este tipo de potencial, tiene simetría de traslación. Pero no cualquier simetría de traslación. Es una simetría discreta, de paso A. ¿Está bien? Porque no es que es lo mismo para todo valor de X. Yo me corro en pasos discretos A y voy a obtener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, observen, bueno, eso lo voy a decir después. ¿Cómo se tratan las simetrías en mecánica cuántica? Bien, lo que se hace, estamos dentro del formalismo de Schrödinger, donde uno trabaja con operadores. Entonces, cuando uno tiene una simetría, se trabaja con un operador que efectúe esa operación de simetría. O sea, se considera un operador que efectúa esa operación de simetría. Y van a ver por qué es importante eso. La idea es, supongamos que entonces considero un operador traslación, de un paso que traslada una función a un paso A, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo aplico este operador a una función cualquiera de X, me corre la función a X menos A. ¿Sí? Esa es la única función de este operador. Se lo aplico a la función y me la corre a X menos A. Les adelanto que todos los operadores que realizan operaciones de simetría, que no son hermíticos, no son observables, etcétera, etcétera, simplemente es un operador auxiliar que realiza una operación que me interesa porque me realiza la operación de simetría que tiene el hamiltoniano, son operadores de un tipo que se llaman unitarios. Si tengo tiempo, después les cuento algunas características de los operadores unitarios, pero no importa. El tema es que esto no es un observable, es un operador auxiliar que realiza esa operación de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la pinta que tiene T sub A. Y entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a usar esta ecuación. T sub A aplicado a phi de x igual a phi de x menos a.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar phi de x menos a, ¿sí? Como un desarrollo en serie, donde voy a tomar lo siguiente. Voy a tomar una variable que va a ser x menos a, y el punto alrededor del cual lo voy a desarrollar es x. Entonces, la función evaluada en u, cerca de u sub 0, va a ser un desarrollo en serie de una dimensión, phi en u sub 0, más la derivada respecto de u de phi de u igualado en u sub 0, por u menos u sub 0, más 1 sobre 2 factorial, etc. Después vendría 1 sobre 3 factorial, por la derivada tercera, por u menos u 0 al cubo, y así una serie infinita, un desarrollo en serie como los que han hecho ustedes muchas veces. Ahora, phi de u tendiendo a u sub 0 es phi de x menos a. Y eso es phi en u sub 0, que es phi de x. U menos u sub 0 es menos a. Por la derivada respecto de x, porque la derivada respecto de u es igual a la derivada respecto de x, de phi de x evaluada en u sub 0, que es x. Más u menos u sub 0 vuelve a ser a cuadrado sobre 2 factorial, por la derivada segunda respecto de x 2 veces de phi de x, menos, sería a cubo sobre 3 factorial, derivada cúbica, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una serie infinita. Bien, pero yo quiero expresar esto operacionalmente. ¿De acuerdo? Entonces veo que tengo una derivada respecto de x. ¿Y de quién me acuerdo? Me acuerdo de p, de p sub x. ¿Ok? Lo voy a llamar p directamente, pues ya sé que no tengo otra componente de p para no tener que andar arrastrando sub. P, el operador p, componente x, digamos, es menos IH barra por la derivada respecto de x. Así que estas derivadas que aparecen acá, las puedo expresar en función del operador P, como I sobre H barra por P. Y entonces me queda que phi de x menos a es igual a phi de x, menos IA sobre H barra por P aplicado a phi de x, más un medio de esta cantidad al cuadrado por phi de x, más etcétera, etcétera, etcétera. Saco phi de x, factor común a derecha, y me queda toda esta serie que tengo acá, que es una serie infinita, ¿sí? Que además, justamente, tiene esta característica, es la función exponencial, ¿sí? Que recién también la estuvimos usando, la e a la menos x es menos e, es la suma desde k igual a 1 hasta infinito, de menos x a la k sobre k factorial. O sea que si lo comparo acá, con esta serie que tengo acá, ¿sí? Si pongo x igual a IA sobre h barra por p, resulta que la phi de x menos a es igual, o sea, toda esta serie que tengo acá, que está operando sobre phi de x, es igual a e a la i a p sobre h barra, p operador, por phi de x. Con lo cual, si comparo esto con esta expresión que tengo acá, veo quién es T sub A. T sub A es justamente E a la menos IA P sobre H bar. Todos los operadores que hacen operaciones de simetría, los operadores unitarios, todos tienen esta misma pinta. O sea, son exponenciales de algo que tiene que ver con algún operador. Fíjense que en 3 dimensiones esto sería fácilmente extrapolable. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo una red cristalina que tiene 3 parámetros de red, o sea que varía periódicamente en una dirección con un paso A, en la otra dirección con un paso B, y en la tercera dimensión con un paso C. O sea que puedo definir un factor alfa, por ejemplo, que sea A en X versor, más B en Y versor, más C en Z versor. Y entonces voy a tener un operador de estos, un producto de exponenciales, que me va a dar, en definitiva, una exponencial de menos IA
vector alfa escalar P sobre H bar. Y este sería entonces el operador traslación de este vector, ¿sí? Digamos, en estos pasos discretos. ¿Ok? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Yo sé que mi hamiltoniano es invariante traslacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona con este operador de traslación? Entonces, vuelvo a la definición de, digamos, a la condición de que me da que el hamiltoniano es invariante traslacional. ¿Ven? Tengo esta expresión. Esto lo puedo escribir en función de t sub a. Lo tengo acá, h evaluado en x menos a por la phi de en x menos a es igual a h evaluado en x por la phi de x menos a. Tengo las mismas soluciones. ¿Pero esto qué es? Esto, h aplicado a phi de x menos a, es una función evaluada en x menos a. ¿Sí? Entonces lo puedo expresar como el operador traslación que me traslada en ese paso a, aplicado a h en x por phi de x. Esta es la función. Este operador me la traslada a x menos a. Mientras que en este otro punto, esta es la función que está trasladada, ¿sí? Y entonces esta función la puedo expresar como el operador por phi evaluado en x. ¿Ven? Me va a correr la función x, phi de x a x menos a. ¿Ok? Entonces tengo esto que me da la invariancia traslacional de h de x, lo puedo escribir teniendo en cuenta el operador traslación. Y entonces me queda esto, me queda esta expresión. Si paso todo al mismo miembro y saco phi de x a derecha, ¿sí? Me queda que t sub a por h de x menos h de x por t sub a, aplicado todo eso a phi de x, es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué significa? Que t sub a conmuta con el mejor dicho, que mi hamiltoniano conmuta, esto es un conmutador, con el operador que realiza la operación de simetría. ¿Ok? Y esto es una condición general. Cuando yo tengo un hamiltoniano que tiene una cierta simetría, o sea, tengo un problema que tiene una cierta simetría, y por lo tanto el hamiltoniano refleja esa simetría, ese hamiltoniano va a conmutar con el operador que realiza esa operación de simetría. La clase que viene, por ejemplo, vamos a estudiar rotaciones, vamos a estudiar entonces hamiltonianos que son invariantes rotacionales, y vamos entonces a ver un operador que realiza rotaciones. Y vamos a ver qué consecuencia tiene eso. Pero bueno, eso es la clase que viene. Entonces, este hamiltoniano invariante traslacional conmuta con el operador traslación en este paso A. ¿Bien? Y fíjense que en general, insisto, vuelvo a repetir esto porque es muy importante, cuando tenemos un sistema con alguna simetría, el hamiltoniano del sistema va a conmutar con el operador que realiza esa operación de simetría. Noten una cosa, el operador traslación depende de P, depende del impulso, del operador impulso. Ahora, clásicamente, si yo tengo un sistema que es invariante traslacional, clásicamente, yo sé que el impulso lineal es constante de movimiento. ¿Sí? Es constante de movimiento. Acá tengo, digamos, esta simetría de traslación, no es una simetría de traslación a cualquier punto del espacio. Por eso H no va a conmutar con P. Conmuta con T que tiene que ver con P, pero no conmuta con P solo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, no, digamos, el hamiltoniano no es invariante frente a cualquier traslación. ¿Está bien? Por eso P no va a ser constante de movimiento. Recuerdan que para que un observable fuera constante de movimiento, tendría que pasar que el hamiltoniano conmutara con ese observable, con el operador. Acá no va a conmutar con P, porque en realidad no tengo simetría de traslación a cualquier punto del espacio. ¿De acuerdo?
pero sí veo que T tiene que ver, el operador traslación, en este paso A, tiene que ver con P. ¿De acuerdo? Tiene que ver con P. Ok. Bien. Entonces, si estos dos, ¿cómo uso esto? Si estos dos operadores, el hamiltoniano y el operador traslación, conmutan, yo sé que comparten autofunciones. Y entonces, viendo cómo son las autofunciones del operador traslación, voy a poder sacar conclusiones sobre cómo son las autofunciones del hamiltoniano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a estudiar qué pinta tienen las autofunciones del operador traslación. ¿Ven? Bueno, planteo una ecuación de autovalores para el operador traslación. Ok, T sub A aplicado a su autofunción es igual a autovalor por la misma autofunción. Pero además, si yo le aplico T sub A a cualquier función, incluido su autofunción, eso me va a dar la función evaluada en x menos a. O sea que tengo esta relación, lambda a por phi de x igual a phi de x menos a. ¿Ok? Esta phi de x, que estoy considerando acá, también va a ser autofunción de h, porque comparten autofunciones. ¿Ok? Y entonces, fíjense que phi de x difiere de phi de x menos a, o sea, de la función corrida, en una constante, en algo, en una constante. Entonces, la densidad de probabilidad, la densidad de probabilidad tiene que reflejar la simetría del potencial. O sea, concretamente, el módulo de phi de x al cuadrado, densidad de probabilidad evaluada en x, tiene que ser igual al módulo de phi de x menos a al cuadrado. ¿Ok? Y eso me dice cuánto vale lambda a. Porque entonces lo escribo como lambda a, phi de x menos a lo escribo como lambda a por phi de x. Bueno, lo saco fuera del módulo, lambda a al cuadrado por módulo de phi de x al cuadrado, comparo esto con esto, y entonces eso me dice que lambda a al cuadrado, módulo de lambda a al cuadrado es igual a 1. ¿Ven? La densidad de probabilidad refleja la simetría del potencial. Por lo tanto, lambda a no es más o menos 1. En realidad esto es más extenso, es algo que va como e a la i algo, e a la i alfa. Una pregunta. Diga, El lambda es el autovalor, ¿no? de T sub A, Que sacamos de H. ¿No claro. tiene que ser No siempre real? de T sub A, es el autovalor del operador traslación. Acá tengo la Pero, ecuación de autovalores del operador traslación. claro, pero no tiene que... Ah, no necesariamente coincide con los de H. No, H va a tener su energía, ese tipo de cosas. Ah, ok, buenísimo. No, nada que ver. No. Lo que van a H y T sub A, lo que sí comparten son autofunciones, no autovalores. Claro, sí, está bien. Por eso, ahora, analizando cómo van a ser las autofunciones de T sub A, voy a saber cómo son las autofunciones de H. Eso es lo que tiene de bueno, digamos, saber que estas dos cosas comparten autofunciones. ¿Ok? Buenísimo. Bien, entonces lambda A tiene esta pinta. Entonces, lo primero que veo es que la función, esta autofunción, que también es autofunción de H, en x menos a va como este factor de fase e a la i alfa por phi de x. Si yo aplico dos veces t sub a phi de x, eso me va a sacar e a la 2i alfa. O sea, y esto va a ser igual a phi de x menos 2a. Así que lo que puedo llegar a ver es que esta alfa que tengo acá va a tener que ver con a. ¿De acuerdo? Y entonces, como t sub a es una función del impulso, del operador impulso, sin perder para nada generalidad, y viendo que justamente que esta alfa tiene que ver con a, voy a escribir alfa como menos k por a, donde este k sería como el número de onda relacionado con p. ¿De acuerdo? O no.
Pero el tema es que, bueno, lo escribo de esta manera. Entonces, phi de x menos a, perdón, me quedé sin voz. Phi de x menos a va a ser igual a e a la menos i k a por phi de x. Entonces ahora me pregunto, fenómeno, ¿qué pinta va a tener phi de x? Y entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Fíjense. Phi de x, cuando yo lo corro a x menos a, me saca este factor de fase. Un e a la menos i k. Esto es todo por inspección. Fíjense que no estoy haciendo cuentas. Eso significa que cuando yo corro x a x menos a, ¿sí?, aparece este factor. Por lo tanto, ese factor debe estar metido en phi de x. ¿Ok? Entonces propongo que phi de x sea constante, no importa, constante de normalización, por e a la i kx, por otra función, u de x. ¿Sí? Porque entonces, si yo corro phi a x menos a, ¿sí?, me queda a por e a la i kx menos a por u en x menos a. Saco e a la i a la menos i ka, y acá me queda la función e a la i kx que propuse al principio por u corrido en x menos a. ¿Sí? Y esto que tengo acá tiene que ser igual a phi de x. ¿Ven? Con lo cual, lo que veo es que esta función u de x que tengo acá tiene que ser igual a u de x menos a. O sea, tiene que ser una función periódica con el periodo de la red. Fíjense que todo esto lo saco por inspección. Simplemente, no hago cuentas. Lo estoy sacando por inspección. Simplemente sabiendo, digamos, los datos que me da el operador de traslación. ¿Ok? Entonces, justamente, las autofunciones del electrón en este potencial periódico tienen esta pinta. Es una función que es constante por e a la i kx por una función que es periódica con el periodo de la red. ¿Está bien? Y entonces fíjense qué interesante, porque e a la i kx, recuerden que esta es la parte espacial solamente de la función de onda, e a la i kx es una onda plana. ¿De acuerdo? Es una onda plana. Es la función de onda de un electrón libre. ¿Sí? Recuerden que acá faltaría el factor menos i omega t. Así que es la función de onda de un electrón libre, que está modulada por una función que tiene la simetría de la red, esta u de x. ¿Ok? Y si yo calculo, otra vez, la densidad de probabilidad, que son iguales, digamos, en x y en x menos a, esta densidad de probabilidad es una función periódica, con el mismo periodo de la red. Por lo tanto, en este sistema, lo que yo estoy teniendo es un electrón que está totalmente delocalizado en la red. ¿Por qué? Porque la densidad de probabilidad se va repitiendo a lo largo de la red. Por lo tanto, ese electrón va a estar totalmente delocalizado en esa red cristalina o en ese polímero o lo que sea. ¿De acuerdo? Es como un electrón, y su función de onda es la de un electrón libre, ¿sí?, pero modulada a esa onda plana con una función que tiene la simetría de la red. ¿De acuerdo? Entonces, estas funciones se llaman funciones de Bloch, y son las funciones fundamentales, las funciones de onda fundamentales cuando uno estudia sólidos. Justamente, en los sólidos, las funciones de onda van a tener esta pinta, o van a escribirse en función de estas funciones de Bloch. ¿De acuerdo? Y uno se podría preguntar, y bueno, ¿y u de x de dónde lo saco? Sé que es una función simétrica con la simetría de la red, etcétera, etcétera, pero ¿de dónde lo saco? Obviamente, u de x va a depender de la pinta que tenga cada unidad de potencial. ¿De acuerdo? Cada unidad de potencial. O sea, no es lo mismo, como atrás de todo, otra vez,
No es lo mismo que esto sea, por ejemplo, qué sé yo, potenciales tipo armónicos, que sean por barreras cuadradas, que sea lo que sea. Entonces, U de X, lo que uno hace para encontrarlo es resolver Schrödinger para una unidad de potencial, pero con condiciones periódicas de contorno. Eso, para cada potencial distinto, va a ser obviamente distinto. ¿De acuerdo? Así que fíjense cómo uno puede sacar un montón de información sin resolver el problema en sí, ¿está bien? Pero teniendo en cuenta la simetría que tiene el problema. ¿De acuerdo? Y, insisto, en mecánica cuántica, cuando uno tiene un sistema con una determinada simetría, entonces lo que hace es, digamos, estudiar, digamos, el operador que realiza esa operación de simetría. Introduce ese operador y ese operador nos va a dar muchísima información. ¿De acuerdo? Una última cosa sobre esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada les conté relacionado con el microscopio de efecto túnel, que las energías en un sólido se dividían en bandas de energías permitidas y bandas de energías prohibidas? ¿De acuerdo? Esto, digamos, esta banda de energías prohibidas se llama el gap de energías, de energías prohibidas, o el gap entre bandas, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué en un sólido tenemos esto? ¿Sí? Vamos a dar una idea muy con los dedos, después en la última clase lo vamos a ver mejor, pero ahora una idea más o menos con los dedos de por qué sucede esto. Entonces la idea sería la siguiente. Supónganse que tengo dos pozos de potencial idénticos, separados por una distancia infinita. Infinito en el sentido físico, obviamente, ¿no? Infinito en el sentido físico. Entonces resuelvo este problema. Tengo un electrón y esos dos pozos bien separados unos de otros, en dos zonas del espacio bien separadas. ¿De acuerdo? Entonces, el electrón puede estar acá, en esta zona o en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, si yo resuelvo el problema, voy a encontrar que, o sea, puede estar en un pozo, puede estar en la zona de un pozo, puede estar en la zona del otro pozo. ¿Sí? Voy a tener un conjunto de funciones de onda que correspondan a este pozo, y un conjunto de funciones de onda que correspondan a este pozo. ¿Por qué son distintas? Porque están en zonas distintas del espacio. O sea, pueden tener la misma pinta, pero están corridas, están en zonas distintas del espacio. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Como los dos pozos son idénticos, las energías son iguales. Las energías en este pozo y las energías en este pozo son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, tengo el mismo espectro de energías en cada uno de los pozos, con funciones de onda distintas. Supongamos que cada nivel de energía le corresponda una función de onda en este pozo y una función de onda en este pozo. Tengo una única energía con dos funciones distintas. Tengo degeneración, ¿de acuerdo? Degeneración era tener más de un estado con la misma energía. ¿Ok? Si ahora yo acerco los dos pozos, ¿sí? Los acerco, ahí va a haber una interacción entre esos dos pozos. Esto simplemente créanmelo, digamos. Y esa interacción lo que va a hacer es romper la degeneración. ¿Ok? Romper la degeneración. Entonces, donde tenía, en principio, un solo nivel de energía, voy a tener dos niveles, ¿sí? Dos niveles muy juntos, digamos, separados por una distancia muy chica. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos niveles de energía, que antes eran, digamos, un mismo nivel, pero en dos pozos distintos, ahora, en esta zona donde tengo los dos pozos juntos, se rompe, digamos, se rompe la degeneración, y entonces voy a tener dos niveles cercanos. Si yo ahora, en vez de tener solamente dos pozos
tengo n pozos, ¿sí? Lo que se me van a formar cuando junte esos n pozos son grupos de n niveles. Ahora, si n tiende a infinito, entonces esos conjuntos de niveles van a formar bandas continuas, porque van a ser niveles que van a estar separados por, digamos, por diferencias de energía muy, muy chicas frente al mismo valor del nivel, y entonces prácticamente eso va a ser una banda continua. Para n tendiendo a infinitos, directamente eso es una banda continua. O sea, es un conjunto continuo de niveles de energía. Es un poco con los dedos, pero es para tener una cierta idea de por qué en un sólido, que uno tiene esos potenciales periódicos, que es el potencial que se va repitiendo, uno tiene bandas continuas de energía y, por supuesto, bandas prohibidas en el medio. ¿De acuerdo? Bueno, una idea un poco con los dedos, como para completar el tema. Les cuento en el ratito que falta, sí, vamos a hacer eso, les cuento algo sobre operadores unitarios. Ustedes lo van a ver, van a trabajar mucho con operadores unitarios en Teórica 2, así que les cuento un poquito de qué se trata, qué es un operador unitario. Y el tema es, un operador unitario es un operador tal que el operador por su adjunto hermitiano, ¿ven? Ese daga, no es un operador hermítico, es S por S daga, son distintos, es igual a 1, al operador 1. ¿Ok? Es igual al operador 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que para que esto me dé 1, piénsenlo en función de matrices, que sería exactamente lo mismo, ese daga tiene que ser igual al operador inverso. ¿Sí? O sea, el adjunto hermitiano tiene que ser igual al operador inverso, porque S por S a la menos 1 me da el operador 1. Y tienen una propiedad muy importante. Fíjense que esto es totalmente análogo al caso de matrices. ¿De acuerdo? Tienen una propiedad muy importante, y es que no cambian la norma de las funciones. Aplicado a una función, no le cambian la norma. Por ejemplo, supongamos que tengo un conjunto de funciones ortonormales, como son las funciones de onda las funciones de onda de cualquier observante, las ortofunciones. Entonces, si yo hago la condición de ortonormalidad, que es la integral entre menos, supongamos en 3 dimensiones, está bien, entre menos infinito e infinito para cada una de las variables, de psi1 conjugado por psi2, yo sé que esto me tiene que dar la delta de 1 a 2. O sea que cuando 1 es igual a 2, esto es igual a 1, cuando 1 es distinto de 2 me da 0, porque son ortonormales. ¿Pero qué hago? Voy a intercalar acá entre las dos el operador 1. El operador 1 me multiplica por 1, no me cambia nada. Pero voy a escribir el operador 1 como S daga por S. ¿Ok? Entonces fíjense lo que pasa. S, aplicado a psi2, es una función que voy a llamar acá phi. Y S daga es el adjunto hermitiano, o sea, es el traspuesto conjugado. ¿Sí? Por lo tanto, voy a hacer la operación de transponer para sacar la t. Entonces, ese traspuesto está aplicado sobre esta función phi, pero no está aplicado sobre psi1. Entonces, doy vuelta a las dos funciones. Me queda phi de este lado, acá me queda S conjugado, porque ya le saqué la t, y acá psi1 conjugado. Pero phi es S aplicado a phi2. Por lo tanto, acá tengo S aplicado a phi2, solamente a phi2, por eso lo encierro entre paréntesis, y S conjugado aplicado a psi1. A psi1 conjugado. Y esto, si vemos lo de partida, es igual a la delta de 1, 2. O sea que este operador aplicado a cada una de estas funciones, por más que se lo aplico, no le cambia la norma a la función.
La norma de la función sigue siendo la misma. Y esa es una propiedad de estos operadores unitarios. ¿De acuerdo? En general, el operador unitario tiene la pinta de ser una exponencial, como vimos recién, una exponencial por e a la, o sea, una e a la i por un operador, donde este operador sí es hermítico. ¿Está bien? Y entonces, fíjense que es muy sencillo encontrar el adjunto hermitiano o el inverso, porque va a ser, como es igual al inverso, es e a la menos ia. Pues yo sé que esto, por esto, me tiene que dar 1. Así que el inverso es muy sencillo. ¿Ok? Fíjense que en el caso del operador traslación, el operador traslación me corría la función a x menos a. El operador inverso me lo devolvería, si se le aplico a la función evaluada en x menos a, me la va a volver a x. Me hace la operación inversa. Ok. Y los autovalores siempre son de la forma e a la i alfa. ¿Sí? E a la i alfa. Bueno, eso es muy fácil de ver. Si yo planteo la ecuación de autovalores, ¿sí? Puedo escribir, como esto es 1, yo sé que S por S daga aplicado a psi es 1, es la misma función, ¿sí? Porque esto es el operador 1. Entonces, si hago esta cuenta para ver cuánto vale S daga, perdón, para ver cuánto vale, digamos, el autovalor de S daga, tengo phi conjugado, S daga, psi, hago la operación de transponer otra vez, y me queda psi de este lado y psi conjugado de este lado, y ese conjugado aplicado a psi conjugado me da lambda conjugado por psi conjugado. Fíjense que lambda no tiene por qué ser real, o sea, no es real, por eso es lambda conjugado. Lambda conjugado sale fuera de la integral, y esto es igual a 1, porque estos son tan normalizados, me queda que toda esta integral es igual a lambda conjugado. O sea, que el autovalor de ese daga es lambda conjugado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo vuelvo acá y tengo S por S daga aplicado a psi, que es, como esto es 1, es igual a psi, pero también esto es S daga aplicado a psi, me da lambda conjugado por psi, por lo tanto me queda lambda conjugado por S aplicado a psi, y S aplicado a psi es lambda por psi. Por lo tanto, lambda conjugado por lambda me queda el módulo de lambda al cuadrado por psi igual a psi. Por lo tanto, lambda módulo de lambda cuadrado es igual a 1, y lambda va a ser del tipo e a la i alfa. Y lo importante de esto, y por eso les hago esta relación sobre los operadores unitarios, es que todos los operadores que realizan operaciones de simetría son operadores unitarios. ¿De acuerdo? Así que la clase que viene, lo que vamos a ver es, vamos a empezar a trabajar con problemas en 3 dimensiones. Y así como en mecánica clásica, o en física 1 incluso, cuando ustedes empezaron a ver problemas en 3 dimensiones, la magnitud física que era importante en esos problemas era el impulso angular. Así como cuando tenemos en una sola dimensión es el impulso lineal, en 3 dimensiones, como empezamos a tener rotaciones en el espacio, la cantidad importante es el impulso angular. Y acá va a pasar lo mismo, ¿sí? La cantidad importante va a ser el impulso angular, como vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene, vamos a empezar a ver, en principio, rotaciones en el espacio. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el impulso angular, y eso nos va a conducir, entonces, a digamos, a estudiar problemas en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? No me queda tiempo, vamos a parar acá.
Una cosa que vamos a ver que quedó pendiente de esta clase, pero lo vamos a ver la clase que viene, es qué pasa cuando tengo un potencial en 3 dimensiones, cuando llamamos un potencial separable, cómo lo podemos tratar. Eso lo vamos a ver la vez que viene, así no los cargo con más cosas en la clase de hoy, así que paramos acá, y este tema lo vamos a ver, es un tema de 5 minutos, lo vamos a ver la clase que viene. ¿De acuerdo? Así que vamos a parar acá, por ahora, y este es el plan para la clase